Bueno, si el lenguaje es tan importante, pues ¿qué hacemos? Y aquí paso a esta segunda parte que les ofrecí, compartirles una herramienta que nosotros vamos comprobando que es poderosa, es efectiva, es sencilla, pero tiene resultados impresionantes. Y lo vamos comprobando cada día y en verdad muchísimas gracias a todas las maestras que han abrazado esta apuesta y que la están implementando y nos vienen alimentando con evidencias. Gracias, gracias. Y esta herramienta para nosotros es la lectura. Pero no cualquier lectura. La lectura en general, digamos, ayuda, pero si queremos tener así resultados importantes, significativos en corto tiempo, para nosotros hay una propuesta de lectura que podemos trabajarla y que logra tener ese efecto, ¿ya? Porque la lectura es esa herramienta poderosa para reducir esas brechas sociales. Y aquí les voy a compartir, bueno, cómo tiene que ser esta lectura, y esto es algo que si eres maestra te va a servir para que lo hagas con tus niños, si eres papá, mamá, pues también te va a servir. ¿Cómo tiene que ser esta lectura? ¿Cuál es nuestra propuesta para que esta lectura, digamos, tenga efectos en el desarrollo del lenguaje? Porque sí, o sea, vemos, no es que no sepamos que la lectura no sea importante, ¿no? En Aprendo en Casa yo vi el año pasado, se trabajaba una lectura diaria y siempre había lectura, pero ¿por qué no hay resultados? ¿Cómo es que tenemos que leer para que realmente impactemos en el desarrollo del lenguaje? Y eso les voy a contar un poquito. Bueno, para nosotros, leer tiene que ser poniendo atención en las palabras. ¿Por qué? ¿Por qué en la palabra? Porque la palabra es la que me permite construir, ¿no?, significados. La palabra es la que me permite construir los conceptos, crear estas imágenes mentales. ¿Ya? Entonces, por eso para nosotros, desde NARA, es importante que la lectura active todo el tema de la palabra. Y aquí voy a hacer una pequeña demostración de cómo tendría que hacerse. ¿Ya? Voy a coger, este es uno de los libros que nosotros usamos. Voy a leer solo una pequeña parte de aquí para mostrarles cómo es que tengo que activar la palabra. Mamá Pata los va a buscar. Patitos, ¿dónde están? Se fueron muy lejos. No pueden regresar. Ese lejos es un concepto, ¿no? La ilustración, digamos, no me permite entender ese concepto. Pero a partir de la lectura, la forma en que yo leo, puedo darle al niño mayores soportes para que el niño, a través de la palabra, pueda yo transmitirle ese concepto, ¿no? Entonces, cada quien puede sentir ese lejos, e imaginar qué tan lejos puede haberse ido ese patito. ¿Sí? Entonces, para nosotros por eso es importante la palabra, ¿ya? Lo otro, dentro de esta propuesta, es que hay que leer siendo fieles al texto escrito. ¿Por qué? Porque algo que observamos mucho en educación inicial es que solemos a veces, como papás o como maestras, contarles a los niños la historia. No se la leemos. Y si yo le cuento, estoy trabajando en un discurso oral. Lo hago más sencillo, lo simplifico, ¿no? O a veces simplificamos la historia porque decimos, ay, no, esto no va a entender el niño. Y a veces subestimamos al niño y lo hacemos más sencillo y lo hacemos más cortito. ¿Ya? Entonces, para nosotros, si queremos desarrollar el lenguaje, tenemos que leer siendo fieles al texto escrito. Y de esa manera ponemos al niño en contacto con más vocabulario, pero también ponemos al niño en contacto con estructuras más complejas. Y lo otro, que esto es importante, porque yo les dije, sí, estamos diciendo que hay que leer, pero no hay que leer de cualquier manera. Y esto es algo que yo creo que sí, y lo que vamos viendo y comprobando es que sí hace la diferencia, es que nosotros proponemos que la lectura tiene que hacerse como un regalo.
algo que yo ofrezco al niño y tiene que hacerse una buena lectura. Sin ninguna expectativa, sin estar diciendo, bueno, ¿qué preguntas le voy a hacer luego al niño para ver si comprendió o no comprendió la historia? Nosotros decimos, no hagas ninguna pregunta. No tienes que preguntar. Y las maestras me dicen, pero Vanetti, ¿ninguna pregunta? Nada, no puedo preguntar nada. No, solo regala la lectura, busca conectarte con ese niño a través de esa historia. Nada más. Y lo otro va a surgir solo. ¿Por qué? Porque cuando hay un encuentro, cuando hay emoción, se produce aprendizaje. Y eso lo vamos comprobando. Hay maestras que al inicio dudan, no me creen, pero luego que dan el paso se convencen de que es así, de que es mucho más potente. Y no es que no estamos trabajando la comprensión, pero el camino que seguimos es otro, es el camino del placer. Y entonces nosotros decimos, eso tiene que ser un regalo, algo que yo ofrezco al niño, ¿no? Que yo le regalo, que yo lo conecto con esa historia, una historia que le va a interesar, y busco que ese momento de lectura sea un encuentro placentero, algo que yo disfrute y que el niño también lo disfrute. Y para eso, para yo regalar una buena lectura, pues ¿dónde está mi trabajo? Las maestras saben, ¿dónde está mi trabajo? Pues yo tengo que prepararme para leer ese texto, para regalar el texto con una buena pronunciación, hablando bien, porque nos hemos dado cuenta, ¿no?, que no leemos bien, que no pronunciamos bien, que no sabemos respetar las pausas. Entonces todo el trabajo del adulto está ahí, en prepararse para regalar al niño una buena lectura. Y lo otro, que también hace la diferencia, y esto es lo que no hacemos, y es lo que tendríamos que comenzar a hacer, es leer el texto, el mismo texto, varias veces seguidas. Y nosotros decimos, ¿cuántas veces? Por lo menos 7. Sí. Y muchas veces algunos pensamos, ay, pero el niño se va a aburrir. Y a veces creemos, pero yo sí leo a mi hijo, y le leo, claro, en una misma noche le leo 5 libros, ¿no? Y el niño me pide otro, y le leo, y le leo, y le leo, y le leo. Ahí me estoy quedando en el entretenimiento. No voy a activar mucho el lenguaje. Se va a activar, pero no tanto. Si quiero tener resultados, tiene que ser la lectura repetitiva del mismo texto. ¿Por qué? Porque eso le permite al niño grabarse el texto. Mi intención no es que se memorice, pero el niño se graba, y se graba ese nuevo vocabulario, y el niño se graba también esas estructuras más complejas, y cuando te cuenta el cuento, después de que interiorizó, cuando el niño simplemente empieza a querer compartir esa historia contigo, uno se va dando cuenta cómo incorporó y cómo hizo crecer su lenguaje. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros compartimos este libro con unos niños, una mamá decía, mi hija ahora está hablando mejor. Y cuando le preguntamos, ¿y qué significa eso? El otro día vino alguien a comprar alfalfa, y luego de que yo le dije el precio y se fue, mi hija me comentó, mamá, cuando tú le diste a esta señora el precio de la alfalfa, se quedó asombrada. Y la mamá se dio cuenta, esa palabra no solemos usar, eso está viniendo del libro. Y eso fue posible porque hubo esa lectura repetitiva. O luego la mamá decía, ahora mi hija ha empezado a decirle a su hermanita pequeña, cuidado, no hagas cosas arriesgadas. Y eso venía del libro. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante esa lectura repetitiva. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Y por qué solamente hay que hacer eso? ¿Por qué? Porque una lectura sensible toca el corazón de quien escucha. Y cuando yo toco el corazón, pues ahí se hace educación. Ahí se despierta el aprendizaje, sin hacer nada más. Sin hacer nada más. Y bueno, y para esto nosotros lo que hacemos es gestionar el cambio. Y gestionamos el cambio, digamos, es hacer una intervención en la que vamos dando los pasos de a pocos, ¿no? A veces queremos, claro, que el maestro o que los papás lleguen al 10º peldaño, pero a veces nos olvidamos que todavía no ha dado el primer peldaño ni el segundo. Entonces aquí nosotros
trabajamos desde NARA en una apuesta de que el cambio tiene que hacerse paso a paso y hay que ir gestionándolo poco a poco, y en cada paso yo voy teniendo resultados, y cuando yo voy teniendo resultados, esos me reafirman y me motivan para alcanzar los más complejos, y es así que vamos trabajando. Y en este proceso, para nosotros, la formación de las maestras es clave. Y apostamos por formar maestras como gestoras del cambio, porque son ellas las líderes, son ellas las que generan las transformaciones. Y todo esto que yo les estoy compartiendo, que vamos logrando, es porque vamos formando esa comunidad con maestras gestoras que apuestan por el cambio y por hacer la transformación. Gracias. Ustedes sé que están aquí acompañándonos, gracias. Y en este proceso para nosotros es clave trabajar todo el tema de la conexión de la maestra con la lectura por el placer, de trabajar lo que es la conexión de la maestra con la palabra para que aprenda a regalar una buena lectura. Y lo que vamos viendo es que cuando esa maestra lee la historia y aprende a leer y a regalar una buena lectura y se lo regala al niño, la familia aprende a partir del modelo de la maestra. No se necesita nada más. Y eso lo vamos comprobando, ¿no? Lo otro para nosotros es, luego de que la maestra está, digamos, un poco más fortalecida, vamos hacia el encuentro de las familias y ahí vamos con toda una propuesta de hay que preparar el terreno para llegar a las familias. Y algo que hacemos es conectar a las familias, las conectamos con dos historias, pero dos historias que logran llegar a ellas y tocarles con sus historias y sus experiencias de lectura. Y también con sus sueños y los anhelos que ellos tienen para sus hijos. Y eso hace que las familias se comprometan a separar 10 minutos diarios para leerles a sus hijos, a instalar esa práctica que no tenían en casa. Y luego, cuando ya dimos ese paso, pues llega el momento, digamos, así maravilloso, que es la llegada del libro, ¿no? Y hacemos que ese libro llegue al niño y se ofrezca como ese regalo maravilloso. Y luego comienza todo el tema de la lectura diaria. Y el libro, ese objeto que ingresó a los hogares, pues permite que la familia se vaya conectando. No solamente un niño, sino toda la familia. Porque ese niño al que llegamos tiene un hermano y ese hermano es el que llega y se une y empiezan a leer. Y hace poco me contó un maestro que una mamá que tenía 5º año de secundaria, pero tenía dificultades para leer, a pesar de que había acabado la secundaria. Y esta mamá empezó a leer y a practicar porque quería regalarle una buena lectura a su hijo. Y ahora está leyendo de manera maravillosa. Entonces vamos viendo cómo ese libro que ingresó al hogar empieza a generar muchas transformaciones. ¿Y qué resultados vamos teniendo? Pues lo que nos refieren los papás, los maestros, es que los niños amplían su vocabulario, que desarrollan mayor fluidez, y un niño que tiene fluidez, pues tiene mayor seguridad para expresarse. Lo otro es que mejoran su pronunciación. Lo otro que ellos también ven es que el niño comienza a hacer preguntas, y eso es maravilloso porque eso lo dicen los papás. Y hay niños que te dicen, ¿y dónde está el papá pato? Sobre este libro que han leído, ¿dónde está el papá pato? O hay otros niños que preocupados le decían a su mamá, ¿y qué va a pasar si empieza a llover? Si los patitos se han ido lejos y empieza a llover, ¿qué va a pasar? Los niños no son pasivos. Pero cuando el niño ya interioriza el texto, el niño empieza a preguntar. Y los niños se graban el texto. Esto es algo que los papás ven, los papás admiran y valoran. Y es que la lectura de cuentos es esa medida no invasiva, esa medida indirecta que permite desarrollar el lenguaje porque lo hace de una manera no consciente. Y aquí, para ir un poco cerrando esto, quiero mostrarles un video de un niño que ha tenido esta experiencia de lectura, de esta lectura repetitiva, y ha tenido la lectura primero de Caras Monas y luego, después de una semana de estar con Caras Monas, esos 7 días seguidos, después pasó a este libro. Es un niño que tiene 5 años, vive en una zona rural. Ustedes van a ver, no tiene luz en casa. Su papá ha hecho el esfuerzo en la noche, cuando llega de la chacra,
prende su velita y le lee. Y estos son los videos que el papá compartió terminando la lectura de un libro. Lo compartió con su maestra, con Silvia Merma. Gracias, Silvia, por compartirnos, y gracias al señor Ever también por permitirnos mostrar el video. Alex tiene muchas dificultades para hablar, no logra pronunciar las palabras. Molesto, ¿no? Cuando me molesto. Tímido. Cuando escucho con atención. Cuando escucho con atención. Y el segundo video es la segunda lectura que hace. Un batito. Mamá Pata los va a buscar. Patito, ¿dónde están? Así. Mamá Pata. Está llorando el patito. Está llamando a su mamá. ¿Qué diciendo llamaba? Mamá Pata. Se les oye a llamar. En el agua les gusta estar. Papá, mamá. Ustedes vieron que en la primera lectura que hizo Alex tenía dificultades y casi no le salían las palabras, seguía la entonación, pero no lograba formar las palabras. Con el segundo libro que llegó, Alex ya logra pronunciar algunas palabras más, y eso surgió en 15 días. Pero fue posible porque tiene un papá que está presente, que se comprometió a hacer esa lectura repetitiva, y porque esa lectura desde el placer, sin pedir nada al niño, sin expectativas, es la que logra generar esos resultados. Es mágico, es asombroso, es maravilloso. Solamente hay que hacer eso, regalar la lectura desde el placer. Sí, se requiere esfuerzo, persistencia para poder instalar ese hábito, pero algo que vamos viendo es que es posible. Las familias están muy dispuestas a hacerlo, y las maestras también. Y el libro no solamente ayuda al desarrollo del lenguaje, permite generar esos encuentros en la familia, permite también que el niño empiece a interesarse por la lectura y escritura. O sea, no solamente activa el desarrollo del lenguaje, los niños empiezan a mirar ya no solamente las imágenes, sino a seguir el texto, a preguntarse qué dice acá. Hay otros papás que nos dicen que sus niños ya empezaron a identificar algunas palabras, y hay otros que empezaron a leer. Pero todo eso se va dando de manera espontánea, de manera natural. Y lo hermoso de este proceso es que las maestras, que son las gestoras del cambio, llegan a conectarse con la emoción que genera educar. Porque es verdad, a veces las maestras están tan cargadas de tareas, de cosas que no tienen mucho sentido, y les piden, ¿no? Y digamos, educar se convierte en algo que ya no es placentero, ¿no? Porque todo tiene que estar en formatos y cosas, ¿no? que muchas veces no ayudan. Y lo bonito de esta experiencia es que las maestras nos dicen, bueno, me he sentido alegre haciendo esto, me siento satisfecha, he sentido emoción, siento ilusión, se vuelven a enamorar de su trabajo. Y eso es lo bello, ¿no? Empiezan a sentir satisfacción con lo que hacen. ¿Por qué? Porque de pronto tienen el agradecimiento de la familia, que reconoce y le dice, maestra, gracias.
gracias por esto que has traído, gracias porque mi hijo está logrando estos aprendizajes. Y eso es bello. Entonces, nosotros estamos muy convencidos de que sí podemos hacer la diferencia en la vida de un niño. No se necesita mucho, no se necesita grandes recursos. Podemos hacer la diferencia. Y esa diferencia se hace a través del lenguaje, y esa diferencia se hace a través de un libro que puede llegar, ¿no?, a un hogar, y a partir de una lectura que tiene que tener ciertas características. Es sencillo, es fácil de hacerlo, es posible. Así que los invito, si eres maestra, te invito a mirar, a observar cómo es el lenguaje de tus niños, y a empezar a pensar en la lectura como práctica. En corto tiempo, miren esto que les mostré de Alex, eso se logró en 15 días. En corto tiempo podemos hacer grandes transformaciones. Desde Nara, esta es nuestra apuesta, trabajar para ir cerrando estas brechas sociales del lenguaje, generar evidencia para poder hacer incidencia en la política pública. Bueno, muchísimas gracias.